El Panzerkampfwagen 5 Panther tuvo un blindaje casi tan grueso como el del Centurión, que muchos consideran un MBT, Main Battle Tank. Tenía una poderosa arma principal y, a pesar de que su peso se encontraba cercano a la categoría del carro de combate pesado, tenía una relación potencia-peso muy alta que lo hacía tan móvil como cualquier carro de combate mediano que estuviera en servicio en la Segunda Guerra Mundial. Aunque no era muy confiable, sobre todo al principio, y siempre andaba sobrecargado de exigencias mecánicas, poseía algunas de las especificaciones del MBT. Pese a ello, no es considerado uno de ellos. Hemos de tener en cuenta que el Centurión no fue diseñado como un MBT. De hecho, no fue un carro de combate universal, sino un carro de combate de crucero más. El Centurión fue diseñado satisfactoriamente como un crucero pesado, Heavy Cruiser, combinando la movilidad de un carro de combate crucero y el blindaje de uno de infantería en un único chasis. Pero muchos los consideran un MBT porque tras la Segunda Guerra Mundial sufrió profundas modificaciones, así que esta característica criaturita de la ingeniería inglesa acabó, tras un largo proceso, por adoptar un cierto número de las especificaciones que se le atribuye a los MBT, características que, sobre todo si nos fijamos en la letra pequeña de lo que constituye un auténtico MBT, no está exento de interpretaciones. Por ejemplo, ni el Panther ni el Centurión cumplirían el grado de compromiso que se exige a un MBT contemporáneo. Quizás el mejor argumento en contra de considerar al Panther un MBT es que los diseños de los carros de combate posteriores a la Segunda Guerra Mundial heredaron poco del carro de combate alemán. Sin embargo, pocos se opondrían a la afirmación de que fue un válido referente conceptual para los futuros carros de combate principales. Sea como sea, el concepto de un carro de combate universal existió mucho antes de que se dibujasen los primeros esbozos del Panther. El Panther era ágil, era capaz de penetrar a cualquier otro vehículo contrincante de su época, al menos hasta 1945, pero también tenía familia con una mayor potencia de fuego y peso que el suyo, por ejemplo, el Tiger II. El aumento de la capacidad de blindaje de la época de la Guerra Fría acabó con el caduco concepto de carro de combate pesado. El concepto de carro de combate principal no vio la luz hasta años después de finalizar el terrible conflicto, que es cuando acabó por reemplazar a todas las demás doctrinas de diseño. Si bien el Panther tuvo un diseño excelente, si ignoramos sus inevitables problemas de juventud, no se ideó para reemplazar a los demás carros de combate germanos, por una sencilla razón. No era capaz de cumplir con todos los roles que se le exigía a todos los modelos de carro de combate en el campo de batalla. No obstante, los diseños posteriores de la Guerra Fría acabaron por lograr la construcción de un carro de combate que sí era capaz de hacerlo. Si bien el cañón del Panther, de 75 mm, el L-70, fue en su época un arma poderosa, en los últimos meses de la guerra tuvo problemas a la hora de batir a los carros de combate más pesados del arsenal aliado, incluso a unas distancias nada excesivas. De hecho, el cañón del Panther era inferior al del Tiger II. Por descontado era claramente inferior a la pieza ardusa de 122 mm, pero también ante la artillería de 105 y 120 mm que se planeaba incorporar a los carros de combate estadounidenses. El Panther no era el carro de combate más adecuado para batir las bestias de acero aliadas más pesadas, pero ellas sí podían destruirlo, incluso a distancia y frontalmente. Lo dicho, esto es una de las claves para responder a la pregunta del vídeo. Un MBT posee la potencia de fuego de un carro de combate pesado, al mismo tiempo que mantiene las capacidades de propósito general de uno mediano. Más de una persona de mente afinada podría pensar que el T-34 podría ser considerado un MBT, teniendo en cuenta que en su época se llegó a la conclusión de que podría desempeñar las funciones de un KV-1. Respecto al Centurión, hemos de recordar que fue el resultado de la combinación del concepto de tanque de infantería y de crucero, así que el Centurión es el producto de la fusión de los conceptos del Churchill y el Comet. Los ingleses han tenido a bien denominar a esta feliz unión carro de combate universal. El T-34 hizo lo mismo años atrás, por lo que si fuésemos perspicaces podríamos pensar que sería un candidato valioso y válido para el epíteto de carro de combate pre-MBT. Un MBT combina el peso y la velocidad de un carro mediano con la protección y potencia de fuego de uno pesado. Todas estas funciones han de unificarse exitosamente en un solo vehículo, que es precisamente lo que hizo el T-64 cuando superó al T-10M y al T-62 en sus respectivos roles. Lo cierto es que no fue posible realizar un carro de combate lo suficientemente ligero y bien protegido para ser considerado un MBT hasta el desarrollo del blindaje compuesto. Sea como sea, responder a la pregunta del vídeo no estaría fácil, pues el carro de combate principal es un concepto,
más que un criterio concreto de diseño o una fría, indiscutible clasificación. El MBT es el resultado del desarrollo natural del carro de combate en un entorno de batalla cambiante. El T-54-55 y el Centurión sin duda fueron vehículos que influyeron mucho en la forma en la que imaginamos los carros de combate surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que ambos podrían ser considerados como los precursores del MBT, al menos como los reconocemos hoy en día. Pero si nos fijamos en la letra pequeña, el Centurión no fue diseñado como un vehículo polivalente, aunque sí que acabó cumpliendo en gran parte tal función a lo largo de su carrera operativa. Mientras que el T-64 fue el primer carro de combate diseñado desde el principio como un MBT. De hecho, aún cumple esa función en un cierto número de países del mundo. Pero todo esto ha sido producto de un proceso evolutivo, y la mayoría de esos procesos no tienen un punto de inicio y final claro, sino un proceso histórico que fue cogiendo forma y adaptándose a la realidad del campo de batalla. Se supone que un MBT tiene el blindaje y potencia de fuego de un carro pesado y también la movilidad de uno mediano. El Centurión no fue un MBT, o al menos no lo fue más que un T-54-55 o un M48 Patton. Los blindajes de estas máquinas de guerra eran muy limitados, al igual que sus piezas de artillería, que no eran comparables a los carros pesados de su época. Los cuasi-MBT de la generación intermedia, hablamos del T-62 o el M60, al menos sus versiones iniciales, poseían la potencia de fuego, pero no disfrutaban de la protección de un MBT. Respecto a las plantas motrices tampoco se avanzó mucho respecto a la Segunda Guerra Mundial, así que la movilidad de estos carros de combate de comienzos de la Guerra Fría mejoró, pero solo eso. El M60 era demasiado alto en relación con su blindaje y armamento. Con sus más de 3 metros de altura eran más altos que un Tiger II o un Conquer. A modo de comparación, decir que el T-72 mide 2,23 metros de altura, el M1 Abrams 2,41 metros y el Leopard 1 2,39. Por lo tanto, podría decirse que el primer MBT fue el T-64. Cuando apareció fue una conmoción para el mundo militar. El T-64 tenía una movilidad superior a la del M60, al del Chieftain y a la del T-62. Su peso no era mucho mayor al de un M4A3 E8 76 EC8. Sin embargo, su protección era superior a la de casi todos los carros de combate contemporáneos, salvo quizás el Chieftain, cuyo blindaje respecto al T-64 era solo ligeramente superior. El cañón de 115 milímetros de ánima lisa del T-64, que no era el mismo que el que llevaba el T-62, proporcionó una excelente potencia de fuego superior al L7 de 105 milímetros utilizado por la mayoría de los carros de combate de la época, aunque pudiera haber sido igualado por el cañón estriado de 120 milímetros, que a su vez sería inferior al cañón de ánima lisa de 125 milímetros, que llevó poco después el T-64A. El Panther, si bien estaba aceptablemente armado y blindado, no lo estaba en la medida en lo que sí se encontraba un carro de combate pesado alemán de su época. El Panther se acercó al concepto de MBT, pero en realidad, pese a su peso, debe ser considerado, y así se hizo, un carro de combate mediano, al menos para los alemanes. Ese fue el papel para lo que fue diseñado y empleado. Incluso si no lo fuera, el mero hecho de que los alemanes no llamaran al Panther algo similar a lo que significa MBT, simplemente indica que no fue uno de ellos. Las palabras importan mucho, pues encierran una gran carga conceptual. Es la forma de interpretar la realidad. Ya lo dejó por escrito George Orwell en su novela 1984. Pueden existir algunas similitudes, pero nada más. Para que hubieran sido testigos en la Segunda Guerra Mundial de un carro de combate alemán MBT, deberíamos hablar de una máquina de guerra con el blindaje y la potencia de fuego de un Tiger II, aunado a la movilidad y a la velocidad de un Panzer IV. El Panzerkampfwagen IV alcanzaba los 42 km por hora en carretera y los 16 km campo a través. Y el Tiger II, ¡oh sorpresa!, unos 40 km por hora por carretera y 20 km campo a través. Vaya. Quizás el título del vídeo debió ser El Tiger II, el primer MBT, pero insistimos, cuando hablamos de carros de combate históricos hemos de tener muy presente la realidad en la que se desenvolvieron. Por ahí se escuchan cosas muy raras. ¿Acaso el M3 Stuart o el Panzerkampfwagen III no mostraron durante su corto estrellato un equilibrio muy competente entre sus características y los estándares de calidad de su época?
Además, no existía la palabra MBT cuando se introdujeron los Panther, los Tiger II, los Centurion o los T-44. Palabras como Universal Tank o Main Battle Tank acabaron por convertirse en sinónimos, pero antes de que se introdujeran el concepto simplemente no existía. Los carros de combate pesados cumplieron las funciones propias de los carros de combate pesados. Por ejemplo, los Stuka 3 tenían su propio catálogo de funciones operativas y el Tiger I otras. Distintas funciones, máquinas complementarias en el poliédrico campo de batalla. Respecto a los carros de combate medianos se usaron, pues, como eso, en el rol de carro de combate mediano. Cada nación tenía su propia doctrina militar de cómo usarlos, con sus semejanzas a la de otros países y, claro, sus diferencias. Lo mismo se puede decir de los ligeros. El caso británico, pero es que los ingleses son diferentes, sus carros de combate de infantería y crucero intercambiaron en no pocas ocasiones sus funciones. En ningún momento de la Segunda Guerra Mundial, ninguna de las naciones pretendía introducir un único modelo de carro de combate que cumpliera con la función de los tres tipos de vehículos o que las reemplazara. No hubo MBTs en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco unos años después. No existió tal clasificación en ninguno de los ejércitos. Es muy importante, cuando hablamos de historia, huir de los anacronismos. Esto es válido a la hora de seleccionar nuestras lecturas de novela histórica. Otro aspecto que no podemos obviar es que todos los ejércitos tuvieron diferentes tipos de carros de combate, lo que en sí mismo implica que no existiera un MBT que reemplazase a la mayoría de los vehículos. Antes insinuamos, medio en broma, si acaso un Tiger II fue una especie de pre-MBT o proto-MBT, pues combinaba el blindaje y la potencia de fuego de un carro de combate pesado con la movilidad de uno medio, eso sí, con una autonomía inferior en 40 kilómetros respecto al Panzerkampfwagen 4, que tenía una autonomía de 200 kilómetros, mientras que el Tiger II llegaba a los 160. Pero el carro de combate pesado alemán no fue un MBT, puesto que necesitaba mucho más mantenimiento y un tren logístico que el modelo medio. Si quería disfrutar de una movilidad aceptable, tenía que disponer de toda esta logística. Además, su masa provocaba que su movilidad, no sobre el papel, sino sobre el campo, fuera limitada, necesitando grúas especializadas, puentes de hormigón, etc. Exigencias que no eran tan altas para un carro de combate mediano. Ahora bien, cualquiera de vosotros podría exclamar, pero hijos de Cronos, vástagos oscuros. El M1 Abrams pesaba 62 toneladas y el Tiger II 70. Casi lo coge por solo 8 toneladas. Bien, además, los Abrams también exigen un mantenimiento intenso, y hemos de decir que sí, que es cierto. También lo es el hecho de que un M1 no se fabrica a la velocidad y costo de lo que se fabricaba un M4 Sherman. Pero lo que importa aquí es que el Abrams no existía en el 1944. Ya le hubiera gustado a Adolfo tener 500 de ellos. Truco o trato, los aliados hubieran avinagrado la cara, al menos en los espacios llanos. Una cosa está clara, el Panther no era un MBT, pues no tenía la masa de un carro de combate mediano y tampoco tenía el blindaje de un carro de combate pesado. Además, los alemanes no hubieran sido capaces de sustituir a todos sus carros de combate con Panthers, y menos aún como tenían organizada su exótica industria militar. Otro punto sobre el que tenemos que detenernos es que un MBT lo define, más que las estadísticas, la doctrina. En base a esto se podría argumentar que el T-34-85 o los últimos Shermans se acercaban al concepto de MBT, pero claro, la jefatura militar de sus naciones no planeaban usarlo como tales. Un MBT es un vehículo militar que es capaz de realizar todas las misiones que pudieran ser asignadas a un carro de combate. Así que hablamos tanto de un vehículo de batalla de primera línea, capaz de romper el frente, penetrar en este, explotar la brecha en profundidad, y además sería capaz de apoyar a la infantería en sus contactos con el enemigo. Y por si fuera poco, ese mismo carro de combate podría usarse en combates defensivos. Resumiendo, hablamos de un carro de combate capaz de hacer todo lo que se espera de él. Ahora bien, el Panther fue un muy buen diseño sobre el papel, pero no estaba destinado a ser el único carro de combate de la Wehrmacht, así que esas voces de sirena que se escuchan mucho por ahí, afirmando cosas del tipo los alemanes eran idiotas, sobre todo el tipo del bigote, esa gente no permitió abandonar la fabricación de los Panzer IV y los Tiger II para centrar su producción en los Panzerkampfwagen 5 Panther, y así construir una superflota de tanques de decenas de miles de vehículos estandarizados. Bueno, en realidad, en la práctica, los soviéticos y estadounidenses se acercaron más al enfoque
de un carro de combate para todo, aunque por supuesto hablamos del T-34 y el M4 Sherman. De hecho, acabaron usándolos para una amplia gama de misiones. Pero claro, eso no era lo que promulgaba sus doctrinas militares. Eso, bueno, de hecho es algo muy típico. En mi vídeo, que podéis ver en mi canal, sobre el APC M113 en Ucrania, mi querida caja de zapatos, hablo de cómo sobre el campo los mandos militares han optado por usar ese vehículo en más de una ocasión para lo que no es un VCI, un vehículo de combate de infantería. Eso ha provocado en diversos conflictos, en diversas guerras. Tenemos el caso de Ucrania, pero también Vietnam y otras, que tuvieran bajas nada moderadas. Pero la tentación está ahí, la vida real. La tentación está espoleada por la necesidad. Si no os da pereza o una marcada indiferencia emocional, podéis echar una ojeada al vídeo. Al final de este muestro un combate entre un BTR ruso y una caja de zapatos. Esta última acabó por perder su característica y aburrida simetría. El concepto de carro de combate principal solo surgió tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando años después, tras sesudos análisis de la guerra acorazada desarrollada durante el Gran Conflicto, los teóricos militares sacaron sus conclusiones, a la vez que la tecnología en metalurgia, motorización y municiones fue avanzando a buen paso. Al final los militares llegaron a la misma conclusión. Lo mejor era construir un carro de combate cuyo concepto fuese el MBT. Los británicos entendieron merced a su exótica doctrina acorazada, basada en carros de combate de crucero y de infantería, que iban por muy mal camino, pero tardaron en entenderlo, pues los alemanes fueron destruyendo miles de sus máquinas, merced a sus extraños diseños y sobre todo tácticas en gran medida ineficientes. Me refiero a los británicos. Los Panzer y los Panzerjäger fueron una pesadilla para los carlistas británicos. Al final de la guerra, los ingenieros ingleses parieron su Centurión, un salto cualitativo muy alto, pero que pese a ello no hablamos de una MBT, ni doctrinal ni técnicamente. Los soviéticos años después sacaron a la luz su revolucionario T-64, que tanto hizo sudar durante un tiempo a los militares de la OTAN. Los estadounidenses no se quedaron dormidos y materializaron el M60, la catedral impertinente, que permite al comandante devorar una hamburguesa especial desde una altitud prominente. Así que, sorpresa, algunos británicos, muchos de ellos, casualidades de la vida, se abrazaron a la creencia de que el Centurión podría considerarse el primer MBT, porque fue diseñado desde cero, doctrinalmente hablando, mediante la unión de los conceptos de carro crucero y de infantería. Bueno, y acabó además usándose como carro de combate principal, independientemente del éxito final de ese proyecto y posteriores mejoras que se realizaron en el vehículo. Que cada cual opine lo que quiera. Por ahora tenemos cierto grado de libertad. Cualquiera de nosotros podría exclamar: no, el Centurión no, el T-64, y realmente esos potenciales parlanchines vociferantes habituados a escribir en mayúscula tendrían toda la razón. El T-64 sin duda alguna sí es una MBT. Volviendo al Panther, este poseía como arma principal el Kampfwagenkanone 42 L70 de 75 mm. Una muy buena pieza para la época, pero solo tenía 75 mm, así que al final era inferior a la de los carros de combate pesados de la familia Tiga. El Tiga 1 disponía del Kampfwagenkanone 36 L56 de 88 mm y el Tiger 2 del Kampfwagenkanone 43 L71 de 88 mm. Ambas piezas con bastante más pegada que la del Panther. El blindaje del Panther tenía 100 mm en la parte frontal con una inclinación de 40 grados, pero el Tiger 2 de 150 mm, con la misma inclinación, en la misma parte frontal de su chasis. La protección de este pesado era sensiblemente más efectiva que la del Panther, así que el Panther, pese a su muy avanzado nivel tecnológico, carecía del poder de fuego y la protección de sus primos mayores. El Panther alcanzaba una velocidad muy similar a la del T-34 y a la del M4 Sherman, ambos carros de combate medianos, pero en comparación con la de los carros de combate ligeros, el Panther era sensiblemente pesado. En consecuencia, no estaba preparado para hacer las labores de un carro de combate ligero, como si lo estaba el M24 Chaffee o el T-70 soviético. Tenemos pues que el Panther fue un carro de combate demasiado débil para cumplir como carro de combate pesado. Por otra parte, era demasiado pesado y poco fiable desde un punto de vista mecánico. Así que, llegado a este punto, se podría afirmar que la incógnita queda resuelta.
El Panzerkampfwagen 5 Panther ocupaba el nicho de los carros de combate medianos y nunca fue un MBT, pese a las posteriores mejoras. De hecho, el vehículo alemán es muy anterior al T-64 y al M-60. Ahora bien, hay que admitir que fue un blindado muy capaz en su época y pudo solventar numerosas misiones con total eficacia, o al menos una eficacia aceptable. En la lucha contra otros carros de combate salió bastante airoso, siempre que las tripulaciones, mandos y logística fuesen adecuados. De hecho, fue común que derrotase a los T-34-85 y a los M4 Sherman A3E8. Además, los franceses, como medida temporal, reconstruyeron temporalmente su parque acorazado con un cierto número de carros de combate Panther. Los usaron hasta los años 50. El Panther no fue un MBT, pero sí un significativo avance tecnológico en lo que se refiere a la ingeniería militar de vehículos acorazados. El concepto de MBT no es cuadriculado. Requiere un grado de interpretación, flexibilidad y comprensión. No se trata de blanco y negro. Intervienen variables históricas, doctrinales, tecnológicas e incluso mentales.